Vamos con información de la política nacional. Tras el cambio de gabinete, el senador comunista Daniel Núñez advirtió que su partido saldría del gobierno si este deja de lado el programa, asegurando que quedaron con un saborcito amargo tras la fallida designación del militante del Partido Comunista Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior. Para conversar de este y otros temas nos acompaña el diputado y jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. A ver, el senador Núñez, voy a partir por eso. Ayer en la tarde, de hecho, en el Congreso salió a aclarar sus dichos en Radio Pauta y apuntó en que él, en la entrevista, no había dicho que hoy se estuviera yendo por otro lado del programa de gobierno, especialmente lo que se refiere a cambiar el modelo, que eso es justamente lo que apuntaba. ¿Usted considera, con el paso de las horas, de que lo que en algunos del socialismo democrático consideraron que era una amenaza, un condicionamiento a la permanencia del PC, se ha diluido o más bien obedece también a los tiempos políticos que estamos viviendo? Sí, la verdad es que yo creo que se ha diluido un poco porque, salió el senador a aclarar bien sus dichos y yo vi la entrevista completa y la respuesta que da, o esa cuña que da en el fondo, la da en el contexto del plebiscito, no del nombramiento del subsecretario. Por lo tanto, no hay una relación entre las dos, entre la respuesta y lo que tenía que ver con el subsecretario. Como te digo, estaban hablando de lo que esperábamos nosotros con la nueva Constitución, dejar de lado... Claro. O ir abandonando el sistema neoliberal. Por eso, también separando agua, que es muy importante lo que usted dice, y justamente iba a eso, separando lo que fue el cambio de gabinete, que obviamente se dio en esta semana, las declaraciones del senador justamente apuntaban a un tema bien profundo en términos de el compromiso al que adhiere el Partido Comunista en campaña con el candidato Gabriel Boric, hoy presidente Gabriel Boric, de cambiar el modelo neoliberal, justamente. Claro, él apunta a que si eso no se da, agarro nuestras cositas y nos vamos, digamos. Pero igualmente son un punto bien potente en ese sentido, una declaración bien potente. Claro, pero no es un condicionamiento, porque como te digo, en la entrevista él iba hablando lo que esperábamos nosotros con el cambio de Constitución y lo que está también dentro del programa. Y lo que dice es que el presidente está comprometido, y lo hemos escuchado en todas las reuniones que hemos tenido con el presidente, de que él está comprometido con el programa. Es justamente lo que nos une y es justamente lo que hizo también que pudiéramos hacer un conglomerado que tuviera un proyecto político. Por lo tanto, es como de sentido común decir de que nos une un programa de gobierno y hacia allá vamos. Pero en ningún momento es un condicionante porque, como te digo, el presidente siempre ha mostrado compromiso con el programa. Sí. Ahora, vamos a la práctica y voy a poner un ejemplo concreto que ahora está, de hecho, en discusión en el Congreso. Reforma tributaria. Se ha hablado desde el Ministerio de Hacienda de indicaciones que podrían ir haciendo ciertas modificaciones a los primeros proyectos de esta reforma tributaria, que tiene varias partes, digamos, 3 partes de hecho. Si esas indicaciones y esos cambios de alguna manera establecerían dentro del modelo mantener ciertos temas que se iban a cambiar con esa reforma, ¿cómo también se recibe desde el Partido Comunista? Tomando este análisis, obviamente. Sí, yo creo que las señales que está dando el gobierno tienen que ver con lo que manifestó desde un principio el ministro de Hacienda, es tratar de llegar a acuerdos dentro de la comisión. Se ha formado una mesa técnica y también se ha escuchado a los parlamentarios cuando se han expresado, principalmente en lo que tiene que ver con tratar de incentivar la inversión y no solamente cargar con nuevos tributos a la empresa. Y el ministro ha escuchado y tengo entendido que las indicaciones que vienen van en esa línea. O sea, son indicaciones que van a mejorar el proyecto, que pretenden mejorar la situación económica del país. ¿No dejaría de lado, perdón, diputado, esos cambios, por ejemplo, un concepto que es bien medular de esta reforma tributaria desde el gobierno, que es la justicia tributaria? Claro, eso también es parte del proyecto y creemos de que, bueno, han expuesto también expertos, nos han dicho que son experiencias valorables en otros países y creo que va en la línea correcta. Es uno de los pilares fundamentales lo que tiene que ver con la justicia tributaria, o sea, y que tiene que ver con tratar de emparejar un poco la cancha de lo que tiene que ver con los tributos. Diputado Barrera, ahora yo también hablaba de ciertas críticas de algunos personeros del socialismo democrático, específicamente del oficialismo con respecto a lo que fueron las declaraciones que luego aclara también el senador Núñez. Más allá de que, claro, se da por superada esa situación, igualmente movió bastante las aguas del oficialismo, ¿no? Y esto sumando lo que fue el cambio de gabinete, donde sabemos, y es una situación de
transversal en términos de gobierno con roles políticos, siempre los cambios de gabinete, lo dijo el presidente Boric, son difíciles. Y en este caso también se dice desde Apruebo Dignidad, fue difícil de alguna manera ver que el comité político llega con fuerza al socialismo democrático, la ministra Analía Ugarte y también Carolina Toá. ¿Cómo se ha ido también digiriendo y de alguna manera conversando este tema? Claro, bueno, en relación a lo que comentaba al principio, claro, si uno toma solamente la parte de la cuña de Daniel, donde habla de no retroceder en el programa y lo vincula con el cambio de gabinete, claro, suena, se ve como extraño eso, claro. Pero no, lo que nosotros creemos de que, y confiamos en el presidente, por eso es que en la reunión que tuvo con los partidos oficialistas, en un principio todos los partidos le prestaron apoyo y dejaron en sus manos, porque es su atribución además, el tema del cambio de gabinete. Creemos de que se viene a fortalecer y para este nuevo tiempo, como le llamó el presidente en un principio, necesita hacer un cambio de equipo y nosotros confiamos en que este cambio va a ser para poder impulsar de mejor forma el programa de gobierno en estos momentos, en este escenario y de acuerdo a la coyuntura también que estamos viviendo. Ahora, ¿queda conforme con ese cambio en el equipo? Y le pregunto también, por ejemplo, por salidas de miembros del Partido Comunista, en este caso Flavio Salazar, del Ministerio de Ciencia. Muchos dicen por qué finalmente también se opta por otra figura en este ministerio sectorial, por ejemplo. Sí, bueno, tenemos entendido que de parte del gobierno se hicieron algunas evaluaciones y por eso consideró el presidente cambiar a Flavio. Nosotros de él tenemos una profunda valoración. Creemos que está en un ministerio muy importante para el desarrollo de Chile, que creo que tiene que ir cambiando ese paradigma y eso también lo tiene claro el presidente. Sin embargo, corresponde, como te decía, una evaluación y en algún momento yo creo que se van a conversar qué puntos fueron los que se evaluaron y eso. Pero, como te decía, el apoyo que le dieron los partidos y nosotros también al gobierno, confiamos en que todos estos cambios van a ser para poder impulsar de mejor forma el programa de gobierno. Sí. Y bueno, y también hay señales importantes que nosotros creemos que, como por ejemplo el que haya nombrado a la ministra del Trabajo dentro del comité político, más que sea compañera de partido, creemos de que la señal de tener este ministerio dentro del comité político son señales importantes en relación a las reformas que se están llevando adelante, como las 40 horas, como lo que viene la reforma previsional. Creo que eso demuestra que el presidente está muy preocupado de los trabajadores y de la vida de todos los chilenos y las chilenas. Sí, no hay que verlo como una compensación para el PC en ese sentido, diputado. El presidente, de hecho, justamente por lo que sucedió el cambio de gabinete, hizo el punto. Hace varios días que ya tenía considerada la decisión de incorporar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a la ministra Jara en ese sentido, al comité político. Pero ¿cómo no verlo en una especie de compensación y de alguna manera equilibrar lo que son las fuerzas de las armas del oficialismo, como se ha dicho? Claro, mira, yo no creo que sea compensación. De hecho, lo estuvimos conversando ya con nuestro presidente de partido y nosotros sabíamos, o la información que manejábamos era de que esta decisión, y como bien dices tú, estaba tomada de mucho antes. De hecho, después supimos que Flavio dejaba la cartera del otro ministerio y por lo tanto no creemos que sea una compensación. Tampoco nunca pedimos nosotros nuevos ministerios, nuevos puestos, sino que lo que nos importa, como te decía y como hemos puesto siempre en el debate, el cumplimiento del programa. Y todo lo que vaya en esa dirección creemos que es importante y confiamos en que el gobierno también está pensando en eso porque el presidente lo ha ratificado muchas veces. Su objetivo principal es cumplir con el programa y para allá vamos todos. Para allá tienen que ir también todos los que se integran a este equipo. Ayer me tocó hablar con el subjefe de bancada del EPS, Tomás de Rementería, diputado Rementería. Hablábamos justamente de estos temas y ahora entro ya, diputado, lo que fue el cambio de gabinete. Para hacer un paréntesis, obviamente hay otros temas que quiero conversar con usted. Y sobre la situación del subsecretario de Educación hoy, Nicolás Cataldo, y todo lo que se dio en un par de horas solamente en el cambio de gabinete. Él me señalaba que más que la situación de Cataldo, la figura del subsecretario Cataldo, aquí había habido un error y una responsabilidad por parte del gobierno de no haber adelantado, digamos, lo que podía suceder. Esa decisión que toma el presidente Boric, por supuesto, de echar pie atrás a un nombramiento como subsecretario del Interior que ya estaba oficializado, informado, firmado y todo. Ya con el pasar de los días y las horas, ¿cómo lo ve usted? ¿Una desprolijidad, una improvisación? También se ha hablado de distintos sectores.
Claro, la verdad es que fue un aspecto que tal vez el presidente o su equipo no consideraron, pero lo que hay detrás aquí es la actitud antidemocrática de la derecha, que fue la que finalmente empezó a colocar trabas y a tratar de incluso de movilizarse aquí dentro del Congreso. En un momento cuando se supo el nombre, los parlamentarios de derecha se pararon de la sala, o sea, un anticomunismo y una posición antidemocrática. Por el hecho de que fuera del PC, digamos, el primer punto. Nosotros. ¿Cómo? Por el hecho de que él fuera militante del Partido Comunista. Exactamente, si detrás de esto no es que él haya tuteado algo hace más de 10 años atrás, sino que tiene que ver principalmente por la militancia, el anticomunismo, y eso le hace muy mal a la democracia, menos ellos que sabemos que tienen una vinculación directa con la dictadura, diputado, y todo eso. Es más, mira, deja decirte algo, es más, en el periodo anterior nosotros recibimos aquí a ministros que fueron parte del gobierno militar de la dictadura de Pinochet, donde hubieron desaparecidos, donde a nosotros nos intentaron aniquilar, y sin embargo lo recibimos aquí en el Congreso, a nadie, nunca se vetó a nadie. Imagínate el ministro Larraín, ministro de Justicia y de los Derechos Humanos, íntimo amigo de Paul Schaeffer, y aquí nunca lo funamos, nunca le pusimos una traba para que pudiera entrar. Sin embargo, la derecha, porque hay un comunista de subsecretario, no sé, colocaron el grito en el cielo, y eso es una demostración ahí había una crítica de lo antidemocrática que hay. Sí, ahí había una crítica por el domicilio político, pero quiero ir a otra que creo que es más relevante que esa finalmente, porque de qué partido sea, uno como ciudadano dice que haga bien la pega, digamos. Ahí obviamente hay temas que por supuesto pueden ser discutidos, pero en términos de la experiencia en temas de seguridad, uno, conociendo lo que es la labor y la historia del subsecretario de Educación hoy, Cataldo, no había mucha experiencia en temas de seguridad para entrar a la Subsecretaría del Interior, que hoy ocupa Manuel Monsalve. Eso también podría haber sido un contra y hubo una crítica más bien a ese punto en particular, más allá de la persona, a la experiencia en los temas que tendría que abordar, que sabemos son claves, digamos, también para el gobierno. Claro, bueno, sin duda, pero los cargos, los ministerios y la subsecretaría también son cargos que son políticos. Y lo que hizo aquí el gobierno con el nombramiento de Nicolás o con presentar ese nombre en algún momento, que se lo hacen a él directamente, tiene que ver por su desempeño. Y eso para nosotros también es gratificante. El presidente ha hecho una valoración importante del desempeño de Nicolás Cataldo en la subsecretaría de Educación y creyó el presidente de que podía ser un aporte importante la subsecretaría del Interior. Recordemos también que, por ejemplo, el subsecretario Monsalve es médico y sin embargo lo ha hecho muy bien por su experiencia política que tiene. Claro, por la experiencia parlamentaria. Quiero ir a otro tema, por supuesto, diputado, en estos minutos, que son las conversaciones, el reinicio, como se ha denominado, de este proceso constitucional, el itinerario constitucional. Se retoman las conversaciones del Congreso, Cámara de Diputados, Diputadas y también del Senado el día lunes en la sede de Santiago, el Congreso Nacional. Hasta el minuto, ¿cómo ve usted cómo se han llevado esas conversaciones y el ánimo de los distintos sectores? Porque aquí es transversal el diálogo que se está dando. Sí, bueno, yo lo veo como una buena señal para el país el que todos manifiesten la necesidad de contar con una nueva constitución, con algunos matices en algunos sectores, pero el objetivo principal es que se reconoce aquí que necesitamos una nueva constitución y que fue el mandato de todo el país con un 80%, recuerdan, en el plebiscito de entrada, a excepción, sí, de los republicanos que siempre tratan de colocar ahí su punto y nos dijeron ayer en la reunión que el proceso está prácticamente terminado, porque cuando la gente rechaza el nuevo texto se queda la constitución actual y eso es lo que hay. Sin embargo, cuando uno reconoce el triunfo del rechazo en el plebiscito de entrada, también tiene que reconocer el triunfo de querer una nueva constitución en el plebiscito de entrada, que fue de un 80%. Además, también es importante considerar que hay más de 4,8 millones de personas, de chilenos, que votaron por una nueva constitución y eso también hay que considerarlo. Por lo tanto, aquí tenemos todo una deuda que tiene que ver con una nueva constitución. Y creo que lo que ha marcado el presidente desde antes del plebiscito es que independientemente de que haya ganado el rechazo, aquí había que iniciar un nuevo proceso y creo que la señal que se está dando de todos los partidos políticos es una señal que va en la línea de lo que el pueblo quiere. El lunes ya vamos a estar discutiendo los detalles y vamos a estar en tierra derecha sobre cómo lo ve también uno este nuevo proceso. Así que creo que ese día va a ser importante. Sí, en ese punto, ¿cómo evalúa usted lo que es lo que declaró la nueva ministra de las Express?
país, Ana Lía Uriarte, con respecto a que el Ejecutivo en esta mesa tripartita que se ha dicho con respecto al proceso constitucional va a acompañar, pero no emitirá opinión o valoración, digamos, de lo que se está discutiendo en este punto. Más bien toma un paso, una posición de espectador en este proceso. ¿Cómo lo ve usted? Claro, la verdad es que yo no lo veo tanto como espectador. O sea, desde el momento en que el presidente hace un llamado a los partidos políticos para encauzar este nuevo proceso constitucional, creo que ya está tomando un papel activo. Ya. Yo el mensaje lo entiendo en que no hay una inclinación ni en el apruebo ni en el rechazo de un nuevo texto, sino que de acompañamiento, que es lo que tiene que hacer el gobierno, porque finalmente la reforma constitucional se tiene que dar acá con votos de los parlamentarios, diputados, diputadas, senadores y senadoras, y somos nosotros los que tenemos que discutirlo. Se tiene que involucrar el gobierno también, porque tiene que facilitar esto, y creo que lo ha hecho, a diferencia de Sebastián Piñera, que Sebastián Piñera no apareció ni al principio ni al final del proceso anterior, cuando fue presidente. Diputado Boris Barreras, nuevamente agradecerle estos minutos, esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, igual a ti. Hasta luego, muchas gracias.